bienvenidos a Las Cosas Como Son. Las cosas se aceleran en el plano político en nuestro país. El día de ayer asistimos durante la noche, a esta hora, a la juramentación del nuevo gabinete presidido por el hasta entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres. Hoy tuvo lugar por la mañana la primera sesión del Consejo de Ministros, después de la cual hubo una conferencia de prensa en donde Aníbal Torres contestó algunas preguntas junto a 12 de sus 18 ministros, para analizar la situación que condujo a la caída, por una parte, de Mirta Vázquez y muy rápidamente después del señor Valer. Hemos invitado a un analista político que tiene una columna de opinión en el diario Gestión, Enrique Castillo. Enrique, buenas noches y bienvenido a RPP. Fernando, muy buenas noches. Gracias por la comunicación. Su último artículo se llama, bajo la forma de una pregunta, ¿es Valer el problema central? Y contesta en la última línea que no lo es. ¿Cuál es entonces el problema central que enfrentábamos hace unos días y que sin duda sigue siendo central después de los nuevos nombramientos? Bueno, así como Valer no era el problema central, tampoco lo era Mirta Vázquez, tampoco lo fue Bellido. Ellos eran nombrados por una persona que lamentablemente no tiene todavía una visión clara de lo que significa gestionar un gobierno, ni tampoco hacia dónde quiere llevar el Perú. La razón por la cual tenemos en este momento personas de tan disímil comportamiento político es justamente eso. Bellido es serronista a morir, de Perú Libre. Mirta Vázquez es enemiga declarada de la gente de Perú Libre. Y el señor Valer era un desconocido para esas huestes, y ahora el señor Torres también es una persona que no está ni en Perú Libre ni tampoco está en la otra orilla. Entonces, eso nos muestra que desgraciadamente tenemos un presidente que no tiene las cosas claras, que no tiene una visión para el gobierno, y yo tengo la impresión que lo único que tiene es un discurso de campaña con el que se ha quedado todavía, que no sabe cómo implementarlo porque las fuerzas políticas, la ciudadanía, los medios de comunicación no lo dejan hacer lo que él quiere, lo poco que quisiera, ¿no es cierto?, que es el cambio de constitución, el tema de los recursos naturales, en fin. Y entonces da bandazos y no se aclara. Entonces, el problema no es Torres, el problema no es Valer. Y ahora en este gabinete vemos también una situación en la cual se mantienen algunos ministros que han sido rechazados no solamente por el Congreso, sino por la población y por los sectores. Llegan algunos nuevos que no sabemos cómo es que llegan ahí, ni tienen especialidad en los temas, el caso de ambiente, ¿no es cierto?, el caso de salud, cuestionados. Y entonces nos damos cuenta que el presidente todavía no tiene la capacidad de manejar un país como se debiera, y no por un tema de falta de aprendizaje, sino que yo creo que es un tema de un caos político que tiene adentro y que no sabe cómo resolver. ¿Y qué de nuevo aporta lo que hemos presenciado hasta hace pocos minutos en la conferencia de prensa en la que ha tomado la palabra el señor primer ministro, pero también 12 de sus ministros? Yo creo que el primer ministro ha intentado un nuevo esquema de comunicación que le permita, por todos los medios, tratar de bajar no solo la tensión, sino la imagen que él tiene. Como ministro de Justicia ha sido el más fuerte, imprudente y, digamos, confrontacional vocero que ha tenido el gobierno. Y creo que hoy día está intentando cambiar por completo esa imagen. Cambiar por completo la imagen de un gabinete que no hablaba, que se decía que no despachaba con el presidente, que un gabinete que tenía muchos ministros escondidos. Y lo que ha hecho ahora es intentar mostrar un gabinete que trabaja, un gabinete serio, un gabinete que dé explicaciones al país, que le da la cara al país, y él mismo está intentando mostrarse, no sabemos si como es o como no es, porque todo el comportamiento anterior lo señala como una persona de confrontación y de confrontación abierta, además, y hasta digamos, descortés y insultante. Entonces, ha tratado hoy día de mostrarse de una manera diferente, de una manera distinta, incluso señalando que él sabe comportarse de una manera diferente en cada cargo en el que está.
Y eso intenta marcar, creo yo, una diferencia de forma. Lo que no sabemos si es que hay una diferencia de fondo, porque una cosa es clara: si ha habido un ministro que se ha hecho cuerpo y carne de las propuestas del presidente de la República, ha sido el primer ministro. O sea, el ministro Torres es junto con la vicepresidenta Boluarte, es uno de los más caracterizados defensores de todos los discursos de campaña del presidente Castillo. Y es más, es el que buscaba su implementación. La Asamblea Constituyente, la Agenda 19 del Ministerio de Trabajo, el sindicalismo puro, ahí ha buscado eso. Entonces, no sabemos las cuestiones de fondo. De forma, ha intentado mostrar un gabinete, entre comillas, profesional, le ha dado la palabra a todos los ministros que han estado ahí, cosa que no se ha hecho ni siquiera en el tiempo de Vizcarra, que mostraba a todos, pero no hablaban todos. Hoy día sí lo ha hecho, no es cierto, aunque sea por 30 segundos, pero lo ha hecho. Entonces, si quiere mostrarnos la forma, todavía nos queda pendiente saber el fondo. Ahora, él comenzó con el tema económico, porque dijo que es un gobierno orientado a la promoción de la economía social de mercado, tal y como la define nuestro marco constitucional. ¿Piensa usted que puede ser persuasivo sobre este tema? Bueno, la presencia del ministro Graham, lo que ha intentado justamente, o la permanencia, ¿no es cierto?, de un gabinete Valera al gabinete Torres, lo que intenta es mostrar un manejo un poquito más profesional de la economía, con un funcionario que, viniendo del BCR y destacado al MEF, podía mostrar un poquito más de pergaminos relacionados con la responsabilidad económica. Entonces, uno de los temas fundamentales en el gobierno ha sido justamente el manejo populista no solo de la economía, de todos los sectores, y en muchos casos irresponsables, como en el caso, por ejemplo, del transporte. Entonces, yo creo que él está queriendo mostrar una cara, como digo, un poco más seria, y eso empieza justamente por el tema económico. El ministro de Economía ha planteado el tema del CONAVI, ¿no es cierto?, y ha dicho que va a observar la ley del Congreso. Es decir, están mostrando justamente, por lo menos en economía, que pueden ser un poco más responsables. Entonces, hay pequeñas señales, ¿no es cierto?, de querer generar algún tipo de cambio. Pero insisto, no sabemos si el cambio es cosmético hasta que le den la confianza, o si hay un cambio realmente de fondo que nos haga pensar que este gabinete puede ser algo mejor que los anteriores. Eso todavía no podríamos, digamos, por una conferencia de prensa, señalar contundentemente. Quisiera profundizar un poco esa tesis, que es algo mejor, hablando sobre otros sectores, porque por una parte el señor Torres dijo que no era un gobierno confrontacional, él usó la palabra. Por otra parte, priorizó la importancia de la vacunación, ligeramente contradicho por su ministro de Salud poco después, puesto que el ministro de Salud dijo que se había hecho demasiado esfuerzo en el tema del COVID, descuidando otras enfermedades graves, y las enumeró. Y luego también habló sobre otros asuntos que están a la orden del día, como el tema de las fronteras y el tema del retorno a clases presenciales. O sea, casi en todos los campos el propio primer ministro quiso lo que usted dice, transmitir la imagen de que son algo mejor. Es evidente que ellos han tomado nota en las últimas horas de cuáles han sido las críticas más fuertes que se le ha hecho, no solo al gabinete Valer, sino a este gabinete en muy pocos minutos de haber juramentado. Uno de ellos era la crítica principal, no a la incorporación de este ministro, que ya era bastante criticado, sino a la salida del ministro Ceballos. O sea, lo que se ha criticado es cómo un ministro como el ministro Ceballos, que llevaba tan bien el sector, que había hecho un récord en la vacunación, podía o ser, digamos, invitado a renunciar o dejado ir. Entonces, ellos han tomado nota de ese tema. Y lo que han querido mostrar es justamente el primer ministro que se continuará con la vacunación. ¿Por qué? Porque lo que se había dicho, lo que estaba en el ambiente, era que Perú Libre, mucha gente de Perú Libre era antivacuna, y que por tanto iban a paralizar la vacunación, sobre todo en los niños. Si nos damos cuenta, después del ministro de Salud habló el ministro de Cultura, y el ministro de Cultura hizo hincapié en la vacunación en los adultos y niños de todas las poblaciones
indígenas, ¿no es cierto?, de todo tipo, incluso habló de las afroperuanas. Entonces, han pretendido corregir estos temas, es decir, el mensaje ha sido: no vamos a paralizar la vacunación. Y lo que creo que ha intentado el ministro de Salud es corregir algo que también se criticaba mucho, es decir, el COVID no permitió que mucha gente pudiera ser atendida en el primer nivel y que muchas enfermedades, como el cáncer, por ejemplo, o los tratamientos de hemodiálisis, fueran postergados. Entonces, han tratado de parchar varias cosas y el primer ministro ha intentado un cambio radical de su propia imagen, ¿no? Decir que el gobierno no ha sido confrontacional, bueno, eso la verdad es que no resiste ningún análisis. El gobierno ha sido confrontacional y el presidente lo ha sido, y lo ha sido permanentemente. Su último mensaje ha sido realmente confrontacional con el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, decir que el gobierno no es confrontacional no es cierto, no es verdad. Que lo quiera ahora cambiar en una conferencia de prensa es válido, es un recurso político de parte de él, pero lo vamos a ver en el desarrollo de los días y en el desarrollo de la implementación de las políticas y su presencia, pero sobre todo en la interacción con el Congreso. Tenemos un Congreso que está a la ofensiva, que está muy complicado en términos de lo que significa la imagen que puede tener Torres, y tenemos un Congreso que varios de sus voceros han señalado que ha sido un suicidio del presidente este gabinete. Entonces, en el comportamiento entre ambos es donde vamos a ver si de verdad hay un control de las emociones que no lo ha habido en los gabinetes anteriores, en ninguno de los gabinetes anteriores. Entonces, eso es importante, pero como digo, han intentado hoy día un control de daños y han intentado justamente poner énfasis en aquellas cosas en las cuales se les criticaba. El manejo irresponsable de la economía, el tema de la vacunación y Perú Libre, el tema de las clases, el inicio de las clases, en fin, han intentado parchar todo. Pese a que usted dice que han tratado de hacer algo mejor, el gabinete ministerial, en esta nueva conformación hay más miembros orgánicos de Perú Libre, porque estamos ante el señor Sea, el señor Silva y el señor Condori, es decir, salud, transportes y agricultura. Sí, lo que es claro es que, digamos, en esta conferencia de prensa han tratado, por eso así hincapié en el tema de las formas, ¿no es cierto? Han tratado de mostrar que pueden hacer las cosas mejor. Sin embargo, como usted dice, y no solamente es el ingreso de los nuevos, tenemos ministros que se mantienen y que son sumamente cuestionados, como el ministro de Transportes y Comunicaciones. El mismo ministro de Educación todavía no tiene claro el tema, y la ministra de Trabajo todavía tampoco tiene claras posiciones con respecto a lo que significa la relación con los tres sectores, es decir, Estado, empresarios y trabajadores. Lo que ha dicho la ministra es que el Ministerio de Trabajo es para los trabajadores. Entonces, no hay claridad todavía con respecto a lo que significan esos ministerios. Hay otros ministerios en los cuales, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, no se entiende qué hace una persona que es un inventor, que es una persona dedicada a la ciencia, en un ministerio que requiere de mucha gestión, mucha capacidad de gestión, sobre todo en este momento, donde hay conflictos sociales, donde hay el tema del derrame del petróleo, en fin. Entonces, es un gabinete efectivamente con una mayor presencia de Perú Libre, que además, presencia que además le baja la calidad a lo que teníamos hasta ahora. Porque obviamente si comparamos al ministro que acaba de entrar con el ministro Ceballos, hay una diferencia de calidad marcada, ¿no es cierto? Por lo menos en lo que significa el comportamiento, el manejo político del ministro Ceballos y el ministro de Salud actual. No sé si me ha sorprendido justamente a propósito del nuevo ministro de Salud, que nos anuncie que se va a informar de cuál es el presupuesto de que él dispone. Es decir, no lo sabía. No, y eso sorprende sobre todo porque se supone que ha formado parte de, digamos, de redes de salud regionales y que algún conocimiento debería tener, ¿no es verdad? Pero además estamos en el primer día y están apareciendo las denuncias que tenía este ministro de Salud justamente en otros lugares, otros ministros que también están apareciendo que tenían algún tipo de visitas, cosas. El ministro de Justicia hoy día se ha defendido, en fin. Entonces, es el primer día, pero claro, ellos ahora intentan mostrar otra cara. Han decidido mostrar otra cara, por lo menos en lo que es la comunicación. Todos los gobiernos creen
o nos hacen creer que cuando se les pregunta su autocrítica es, no, es un problema de comunicación. Y creen que la comunicación puede resolver las cosas y la comunicación no resuelve la gestión. Lo que hace la comunicación es mostrar lo que la gestión desarrolla. Claro que Entonces, si la gestión va a ser mala, la comunicación, por más buena que sea, no va a reflejar la realidad de un gobierno. Ahora, además de las denuncias judiciales en ejercicio de sus puestos en el gobierno regional de Junín, que ha sido, como sabemos, presidido 2 veces por Vladimir Cerrón, además de eso, hay temas que tienen que ver con su práctica profesional como médico. No sabemos lo que él ha estado diciendo a nuestros compatriotas ayánicas en Chanchamayo, donde él actuó, y sobre todo lo que sabemos, porque eso consta en redes sociales y es inapelable, que este señor promovía la venta de un producto completamente rocambolesco que no tiene ningún asidero científico y que contradice la política sanitaria del Estado. Exactamente. Es decir, no solamente es el comportamiento, como tú dices, Fernando, digamos, profesional. Hay un comportamiento ético y hay otro comportamiento, vamos a llamarle mercantilista, ¿cierto? Que nos muestra a una persona que, para decirlo, digamos, con una frase popular, vendía cebo de culebra. Entonces, ¿dónde está ahí el comportamiento ético? Calculamos que esto debería ser no solamente materia de una investigación a nivel fiscal, sino también de una investigación del colegio médico, para decirnos si esta persona realmente es una persona responsable y si es capaz de manejar un ministerio. No nos vaya a tocar un caso como el de salud, ¿no es cierto?, donde pusieron a una persona que no era capaz de manejar una institución tan importante para la población en todos los sectores. Entonces, por eso digo, esas son las primeras 24 horas. Yo imagino que van a ir apareciendo una serie de temas relacionados con estas personas. Si tienen defensa clara y si no tienen responsabilidad, en buena hora. Pero aún así, hay un déficit en la calidad de la gestión entre lo que han hecho y de lo que el Perú espera de ellos ahora. Y esa es la brecha que van a tener que cumplir y no entiendo cómo, porque si van a entrar a aprender y a enterarse recién de cuáles van a ser sus presupuestos, estamos perdidos. De acuerdo, muchas gracias Enrique Castillo por compartir con nosotros sus análisis de fondo, pero también sus primeras reacciones ante la conferencia de prensa que hemos escuchado hace menos de una hora. Muchas gracias por su presencia en RPP y muy buenas noches.